Cordial saludo, mi nombre es Camila Andrea Ramírez Maecha, estudiante de Derecho, y junto con mi compañero César Augusto Hernández Suárez, les damos la bienvenida a esta nueva emisión, en donde abordaremos diferentes casos que han marcado profundamente la historia de nuestro país. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, estos casos revelaron patrones persistentes de violencia estatal, impunidad y la violación a los derechos humanos, como lo son el Bogotazo en 1948 y la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató una explosión social sin precedentes. Miles de personas salieron a las calles, indignadas por la muerte de un líder que representaba la esperanza de las clases populares. Lo que siguió fue una mezcla de protesta, insurrección y represión que dejó miles de muertos y una ciudad totalmente devastada. Aunque el Bogotazo ocurrió décadas antes del conflicto armado contemporáneo, el informe final lo reconoce como un punto de quiebre histórico que reveló la incapacidad del Estado para manejar la protesta social sin recurrir a la violencia. 2. La ausencia de canales reales de participación política para ampliar sectores de la población. 3. La represión armada contra civiles, que agravó la crisis en lugar de contenerla. Cuarto, el inicio de un ciclo de violencia política que desembocaría en la época de la violencia y posteriormente en el conflicto armado interno. Muchos fueron los derechos vulnerados en este suceso, como lo son el derecho a la vida, a la protesta, a la participación política, a la seguridad y a la libertad personal. El Bogotazo no fue solo una reacción espontánea, fue la expresión de un país que ya venía acumulando desigualdades, exclusión y tensiones políticas profundas. La falta de respuesta institucional adecuada permitió que la violencia se convirtiera en un lenguaje político que marcaría a Colombia durante décadas. El Bogotazo nos recuerda que cuando el Estado no escucha, cuando no garantiza la participación y cuando responde con fuerza a la inconformidad social, abre la puerta a crisis que pueden transformar la historia de un país entero. Toma y retoma del Palacio de Justicia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el país presenció uno de los episodios más trágicos de su historia reciente. El M-19 ingresó al Palacio de Justicia, tomó como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes y exigió un juicio político al presidente. La respuesta del Estado fue una operación militar de gran escala, que según el informe de la Comisión de la Verdad, priorizó la fuerza militar por encima de la vida de los civiles. La Comisión de la Verdad señala varios puntos críticos. Primero, uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército, incluyendo tanques explosivos y fuego discriminado. Más de 100 personas murieron, entre ellas magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros. Desapariciones forzadas de trabajadores de la cafetería y visitantes, cuyos casos siguen sin resolverse completamente. Manipulación y ocultamiento de la información, incluyendo alteración de las escenas, destrucción de archivos y versiones oficiales contradictorias. Por último, revictimización de familias que durante décadas han tenido que enfrentar indiferencia institucional, estigmatización y falta de respuestas. Muchos son los derechos vulnerados en este episodio, como lo son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la justicia, a la verdad, derecho a la reparación y prohibición de desaparición forzada. La comisión concluye que la retoma del Palacio de Justicia no fue solo un error táctico, fue un fracaso ético y jurídico del Estado,
que eligió la fuerza antes que la protección de la vida y que además mantuvo durante años una narrativa que ocultó responsabilidades. Este caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia nos obliga a preguntarnos qué significa realmente la justicia en un país donde incluso los guardianes de la Constitución murieron sin que se protegiera su vida. El informe final de la Comisión de la Verdad nos invita a reconocer estas responsabilidades, no para quedarnos en el dolor, sino para construir un país donde la dignidad humana sea el centro de la acción pública. Recordar estos hechos es un acto de memoria, pero también un compromiso con un futuro distinto. Mil gracias.